En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados una vez más, pero principalmente porque muchas veces no te hemos puesto en primer lugar. Este tiempo de la lección divina, el tiempo de oración, tiempo de ponerte en primer lugar, de escucharte, debería ser de los tiempos más importantes en el horario de nuestro día. Y sin embargo, lo solemos dejar para el último instante. Señor, qué malos somos, que mucho queremos y que poco damos. Sin embargo, tú que eres todo misericordia, siempre al hombre que se arrepiente le concedes nuevamente tu gracia. Por eso, Señor, nos atrevemos a pedirte que nos concedas una vez más tu Espíritu Santo, habiéndonos perdonado nuestros pecados, para que podamos escucharte con claridad en la lectura y meditación de tu palabra. Amén. Muy bien, vamos a hacer hoy lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Hoy el texto estará duro, Hoy vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de tener valor para tomarlo muy en serio, para hacerle caso al Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mas Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo o reconvenirle, diciendo: «Lejos de ti, Señor, esto no te sucederá por cierto». Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante, Satanás. Un tropiezo eres para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres». Entonces dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere seguirme, renúnciese a sí mismo y lleve su cruz y siga tras de mí. Porque el que quisiere salvar su alma la perderá, y quien pierda su alma por mi causa la hallará. Porque ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero, mas pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras». Bien, vamos a leer con atención una vez más este texto para tratar de desenterrar aquí el tesoro que se encuentra bajo estas palabras. Desde entonces, dice el Señor. Bueno, ¿desde entonces cuándo? ¿Qué sucedió un poquito antes? Bueno, entonces, antes tenemos nosotros algunas controversias con los fariseos, la mujer cananea, cuando fue el Señor hacia la región de Tiro y de Sidón, o sea, hacia el norte de Israel. Luego una segunda multiplicación de los panes. Después de eso, los fariseos y saduceos piden un milagro. El Señor les recrimina, hablándole de la levadura de la hipocresía. Jesús en Cesarea de Filipo, y ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, le dijo San Pedro, el texto de la lección divina anterior. Entonces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Pedro, eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Muy bien. Y después de esa revelación, claro, los apóstoles quedaron diciendo, no estaban diciendo que fuera el Hijo de Dios así, de la misma naturaleza del Padre, pero sí era un tipo muy importante. Y evidentemente tenía, en buena medida podía decirse que era enviado de Dios. Y cuando, digamos así, entre sus apóstoles su fama se había elevado hasta las nubes, y entonces ya le tenían gran respeto. ¿Qué pasó antes también? Y bueno, antes también hubo un poquito, también tenemos algunas parábolas y otros milagros.
curación del paralítico, un poco antes de eso, Cristo haciendo muchos milagros, la multiplicación de los panes, evidentemente, varios milagros. Había de Jesucristo, lo tenían en gran estima a Jesucristo, en gran estima, este gran hombre. Y entonces, allí, desde entonces, o sea, cuando se dio esta culminación, todo lo que Jesucristo hizo hasta ese momento, su predicación, sus milagros, completamente, todo lo que hacía, apuntaba a esa declaración, a esa profesión de fe, que no fue una conclusión como razonada de Pedro. No te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, fue una iluminación del Espíritu Santo en la mente de Pedro. Y desde entonces, cuando más grande era la estima de los apóstoles hacia Jesucristo, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén. Ya sus discípulos sabían que muchos querían matarlo. De hecho, eso es lo que se ve por las controversias que hubo o ya venía habiendo con los fariseos y con otros enemigos suyos, que debía ir a Jerusalén, justo allí donde estaban buscando matarlo. Y debía sufrir mucho de parte de los ancianos, de parte de los sumos sacerdotes y de los escribas. O sea, de la gente importante del pueblo, de los jefes religiosos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, o sea, de los intérpretes de la ley, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Bueno, si uno dijese así, dije, bueno, está bien, qué bueno que haya dicho todo esto, pero no lo comprendían. Ellos no lo comprendían. ¿Saben cuando decimos algo y entonces la persona está tan embotada por lo que escucha que vos le decís, mira, bueno, te voy a tener que cambiar de puesto de trabajo, el nuevo puesto de trabajo no va a ser tan bueno como este porque va a ser más difícil, pero y vas a tener que hacer mucho esfuerzo para adaptarte, los compañeros no son fáciles y te voy a alzar el sueldo. Pero uno queda como embotado solamente en la primera parte, que va a ser difícil, que voy a tener que adaptarme. Lo de levantar el sueldo es como que uno no estaba, queda embotado en lo primero. Bueno, eso le sucede un poco a los discípulos, porque lo de la resurrección no quedaba tan claro para ellos. Entonces cuando les dice, bueno, va a tener que sufrir mucho, ser condenado por los principales del pueblo, por los jefes del pueblo, y morir, ser condenado a muerte, y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día, no, creo que lo otro es más importante. Lo otro era lo grave. Por eso Pedro, tomándolo aparte, porque comenzó a declararles eso a Jesús, entonces Pedro dijo, pero deja de decir esto. Si sos el Hijo de Dios, si sos el Mesías, el ungido, necesitamos que vivas. Necesitamos que tomes el reino. Necesitamos que ganes las elecciones, ¿no? Que la campaña resulte. Que asumas el poder. Somos tus ministros aquí, estamos todos tus ministros, ¿no? De derecha e izquierda. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, le dijo, lejos de ti, por favor, no hables eso. Toco madera. Toco madera. No digas eso, por favor. Porque si vos decís, va a suceder. Entonces no tenés que... No. Lejos de ti. Esto no te sucederá, por cierto. Para nada, pero ni pensarlo. Entonces Jesús, volviéndose hacia Pedro, le dice, quítate de delante, Satanás. Les sonará familiar a los devotos de San Benito, de la medalla de San Benito. Vade retro, Satanás. Nunca suade mikivana. Sunt mala quelivas. Ipse venena vivas. Son las iniciales que se encuentran detrás en la medalla, la parte que tiene la cruz, esta cruz griega, entonces ahí dice Crux Sancti Patris Benedicti, va de retro Satana nunca suan mikivan. Aquí tengo una, por supuesto. Entonces tiene la medalla esta, tengo unas llaves. Cruz Santa sit mihi lux, non draco sit mihi dux. La cruz santa sea mi luz, que el dragón no sea mi guía. Dice eso. En los círculos grandes dice Cruz Sancti Patri Benedicte, cruz del Santo Padre Benito. Y luego alrededor, arriba dice Pax, paz, que es
¿cómo se dice? El lema de la congregación benedictina, y luego, alrededor del sello, dice, va de retro Satanás, fuera, retrocede Satanás. O lo que le dice, que es lo que le dice a Pedro, quítate de delante, Satanás, non consuedo mi vana, no me persuadirás de cosas vanas. Es exactamente esto, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, un tropiezo eres para mí, no me persuadirás de cosas vanas. Sun mala cuelibas, todo lo que me presentas, lo que derramas, libas es derramar, todo lo que me presentas, lo que derramas, lo que me propones es malo. Ipse venena vivas, tú mismo bebe tus propios venenos. Entonces, ¿por qué le dice esto el Señor? ¿Cómo que quítate delante de mí, Satanás? ¿Qué significa Satanás? Satanás significa básicamente divisor. Porque el principal trabajo de Satanás fue dividir a los hombres en su relación con Dios. Por eso era necesario, como ahora el hombre está separado de Dios por su pecado, por el pecado, entonces la religión intenta, ¿sí? Las religiones devenidas del esfuerzo humano, intentan ellas reconectar al hombre con Dios, ¿sí? Superar esa división causada por el divisor. Entonces, Satanás es un divisor, porque nos divide en nuestra relación con Dios. Estamos íntimamente unidos a Dios, sin ser lo mismo que Él, por supuesto, pero estábamos unidos a Dios y ahora estábamos divididos o separados de Él. Entonces, es lo que quiere hacer Satanás. No significa esto que él súbitamente San Pedro haya quedado poseso, ¿sí? Pero no hace falta estar poseso por el demonio para poder decir cosas inspiradas por el demonio. Santo Tomás de Aquino tiene un largo tratado sobre los ángeles y de cómo los ángeles actúan y cómo pueden tomar relación con los hombres. Y entonces, en estos artículos tan largos y tan cargados de sabiduría, Santo Tomás trata sobre la posibilidad de que el ángel, bueno o malo, el demonio es un ángel caído, el ángel pueda poner en nuestra mente especies inteligibles, ideas, básicamente ideas. Entonces, y eso puede ser de diversas maneras, pero principalmente poniendo directamente en nuestra mente esas ideas. Entonces, el demonio, no hace falta que uno esté poseso para estar inspirado por el demonio, sino que toda acción, toda propuesta, aunque venga del hombre, que esté, toda propuesta de pecado, tiene como causa primera, digamos así, por lo menos ejemplar, causa primera al demonio, porque el demonio fue el primero que en el cielo se rebeló contra Dios, dijo, no serviré, casi el más pequeño de los ángeles, Miguel, arcángel, dijo, ¿quién como Dios? ¿Quién se hace aquí igual que Dios? ¿Quién se quiere poner en su lugar? Se produjo esta batalla entre los ángeles del cielo, la humildad de Miguel, del arcángel Miguel, venció a Satanás, que fue arrojado del cielo. Pero eso que comenzó con la caída de los ángeles, luego se extendió a nuestros primeros padres y de allí a todos nosotros por la transmisión del pecado original. Entonces, cualquier idea mala producida por el pecado tiene como causa primera, de algún modo, ejemplar por lo menos, a Satanás, ¿sí? Entonces, cuando lo que está entreviendo Jesucristo es que esta idea de Pedro de evitarle la muerte a Jesús venía del demonio, ya sea por inspiración o porque justamente el estado de naturaleza caída de los hombres hacen que teman el sufrimiento, porque no logran ver el bien que se puede hacer, sino solamente el sufrimiento puntualmente, ¿sí? Entonces, piensen ustedes el gran mal que es el suicidio, es un pecado. Más allá de las razones profundas que pueden mover al suicida, pero sigue siendo un pecado, aunque no pueda imputarse algunas veces personalmente al suicida, pero es un pecado. Entonces, así como el asesinato es un pecado. Entonces,
¿Qué sucede aquí? El suicida ¿por qué hablo del suicida? Porque el suicida lo que quiere hacer es evitar el dolor procurándose la muerte. Evita el dolor, huye del dolor procurándose la muerte. Pero el punto central es la huida del dolor. Siempre es la huida del dolor. Pero huir del dolor tenemos los hombres 1000 modos. Huimos del dolor por el placer ilícito, a través de otros pecados, a través del goce desordenado de nuestras potencias apetitivas, etc. O sea, de 1000 modos nosotros huimos del dolor. Y aquí Pedro, y eso todo porque nuestra naturaleza está herida por el pecado. Si nuestra naturaleza no estuviera herida por el pecado, nosotros ciertamente no sufriríamos. Pero si tuviéramos que sufrir, sufriríamos nosotros sin mayor drama, porque nosotros entenderíamos que este sufrimiento no es más que un medio, un puente, un camino hacia un bien que queremos alcanzar. Bueno, entonces, aquí, sin embargo, Pedro solamente ve el sufrimiento, la humillación y la muerte, pero no logra ver la resurrección. Y es lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos. Nos pasa a la mayoría de los cristianos. Un poeta cuyo nombre ahora no recuerdo, un poeta ateo, decía lo siguiente. Ateo, no cree en Dios, no cree en el cielo, no cree en el juicio, no cree en nada. Decía, ustedes los cristianos, ya dije esto en otra lección, pero vale la pena repetirlo. Ustedes los cristianos dicen que creen en el cielo, pero parece que no les interesa. A mí, en cambio, me interesa mucho el cielo, pero no creo en él. Nosotros hablamos del cielo, pero es como que no nos interesa. ¿Por qué? Porque no nos animamos nosotros a sufrir mucho por la gloria de Dios. Y aquí en este caso era una cosa así. Pedro y los apóstoles eran gente que creía en Dios, tenía fe y era, inclusive podríamos decir nosotros con certeza que era gente piadosa, pero no tenían el Espíritu Santo. Y por otra parte todavía no habían visto la gloria de Jesucristo. Esa gloria que una vez vista en la resurrección animó a los apóstoles a entregar la vida por Jesucristo. Después, ¿qué miedo tuvieron ya ellos? Ninguno. Se entregaron valientísimamente, con muchísimo valor, valerosísimamente podríamos mejor decir, valerosísimamente al martirio por la gloria de Dios, que es lo que nuestro Señor estaba queriendo darles el ejemplo en ese momento. Y mostrarle que lo más importante realmente es la gloria de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la propia vida, inclusive sobre la propia vida. Quítate de delante, Satanás, tú que me quieres dividir de la voluntad del Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. O va de retro, o vete atrás de mí, en otras traducciones. Vete atrás de mí. Quítate de delante, ponte detrás. Tú sígueme. No intentes decirme cuál tiene que ser mi camino. Mi camino me lo da Dios. Y Dios ha determinado que yo entregue mi vida por la redención de los hombres. Y yo quiero hacerlo. Bueno, todo eso está implícito en este regaño que le da nuestro Señor a San Pedro. Un tropiezo eres para mí. O sea, un tropiezo significa que quieres hacerme, no es que me estás haciendo tropezar. Alguno podría decir, porque no entiende el texto, decir, Jesucristo estaba tentado y casi tropezó, por eso le reclamó a Pedro. No, le está diciendo, vos estás queriendo hacerme tropezar. O sea, quitarme de la voluntad de Dios. No hagas eso. Primero, porque no lo haría. En segundo lugar, porque era lo que el Señor tenía que hacer. No sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. No hables de eso. No hables de la muerte. No hay que hablar de esas cosas. Claro, porque no siente las cosas de Dios, siente las cosas de los hombres. Y así, mucha gente, por no hablar de la muerte, no se prepara para ella. Por no hablar de la muerte, piensa que ella es imposible. Hoy, durante la pandemia, la gente, claro, no hablaba de la muerte, ahora está muerta de miedo de la muerte.
muerta de miedo. La gente no tiene miedo al virus, tiene miedo a la muerte. Y por miedo a la muerte, que se arreglen los demás. Tenemos que quedarnos en casa para evitar la muerte. No importa si perdemos todas las otras cosas que valen más que la misma vida, que hacen valer la pena la vida. No, solamente la vida del cuerpo es la que vamos a guardar. Eso es sentir las cosas como los hombres y no las cosas de Dios. Entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, renúnciese a sí mismo y lleve su cruz y siga tras de mí. O sea, renuncia a querer guardarse, porque el que quiere salvar su alma o su vida, que es lo mismo en este caso, quiere salvar su alma, la perderá, y quien pierda su alma por mi causa, ese la hallará. El que pierda su alma por mi causa, ese hallará o guardará su vida. Los mártires perdieron su vida por el Señor. Los mártires perdieron su vida por el Señor. Y por eso la guardaron. ¿Quién más glorioso que un mártir? Nadie más glorioso que los mártires. ¿De qué sirve al hombre si gana el mundo entero? ¿De qué sirve al hombre ganarse todas las cosas en este mundo si después pierde su alma? No le sirve de nada. ¿Qué podría dar el hombre a cambio de su alma? Nada. No podría dar nada a cambio de su alma. Lo único que podría hacer es perder su alma por mí. O sea, esa alma, esa vida que tenés, solamente vale la pena vivida por amor supremo a Dios. O sea, el amor a Dios sobre todas las cosas. Si no, no tiene simplemente sentido. No tiene sentido. Miremos una vez más la vida de los santos. Solamente su vida tiene sentido. La nuestra no tiene sentido. Y la vida de los santos no es la santidad consumada, la perfección consumada, sino es una vida que se ha construido poniendo a Dios siempre en primer lugar. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Parece como que no tiene que ver, tiene todo que ver, porque dará a cada uno según sus obras. ¿Y cuáles obras está refiriéndose aquí? A aquello de perder su vida por Jesucristo. ¿Acaso no va a dar todo a aquellos que entregan su vida completamente por la gloria de Dios? Por supuesto, es lo que hemos visto nosotros. No solo en primer lugar en el mismo Jesucristo, que entregó su vida por amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, por obediencia fiel a Dios, a su Padre, también en la Santísima Virgen, y también a partir de ahí en todos los santos, empezando por San José y luego todos los demás, que amaron a Dios sobre todas las cosas. Apártate de mí, Satanás. No sigamos nosotros dividiendo. Hay que unirse a Dios, y unirse a Dios significa amar a Dios sobre todas las cosas. Hasta aquí, queridos amigos, la lección. Vamos ahora a la meditación del texto. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Evidentemente me da miedo por mi fragilidad. Me puede dar miedo el subir con Cristo a Jerusalén. La subida a Jerusalén siempre es dolorosa, y nosotros, la verdad verdadera es que siempre evitamos subir a Jerusalén. No queremos subir, porque sabemos cuánto tenemos que sufrir. No queremos sufrir, no queremos pasar por el dolor, no queremos nosotros aceptar asumir cierta responsabilidad porque hay que pasar por el dolor. La subida a Jerusalén, es necesario que identifiquemos esa subida a Jerusalén, ese mandamiento que hemos de cumplir, esa persona de la que tenemos que alejarnos, esa decisión que tenemos que tomar, pienso yo, la decisión que tuve que tomar para ir al seminario fue realmente una subida a Jerusalén. Tuve que morir a muchas cosas. También pienso en otros momentos de mi vida que todavía no puedo decirles, seguramente más adelante sí podré, donde también tomé decisiones que eran análogas a subir a Jerusalén, donde uno ya sabe, porque Dios le da cierto conocimiento de lo que tiene que sufrir.
No me refiero a cualquier caso, por favor. Estoy refiriéndome aquí fundamentalmente a las decisiones que tomemos nosotros para poder cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Si nunca tuve ninguna decisión así de ese tipo para cumplir la voluntad de Dios, nunca subí a Jerusalén, siempre estuve dando vueltas ahí por las periferias de Israel, ¿eh? Y algunos incluso ni siquiera se acercan a Israel, están allá lejos, en Tiro y en Sidón, entre los pueblos paganos. No, hay que subir a Jerusalén. El que procura llevar vida cristiana en serio, tarde o temprano, y más de una vez, tiene que subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén es sufrir mucho, sufrir en las manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Muchas veces sufrir en manos de aquellos que se conocen y se presentan a sí mismos como los defensores de la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces puede que subir a Jerusalén nos dé un cierto grado de indefensión, Y entonces no queremos nosotros estar indefensos. Queremos asegurarnos de que las cosas estén bien. Pero eso es sentir como los hombres. Eso es sentir como los hombres. No es sentir como Dios. Sentir como Dios es... ¿Qué es sentir como Dios? Esa es la pregunta. Sentir como Dios es buscar en primer lugar su gloria. Y uno dice, ¿por qué Dios va a querer la gloria suya en primer lugar? No se trata aquí de hacer una reflexión filosófica o teológica acerca de por qué buscar la gloria de Dios. Nosotros tendríamos que pensar que si Jesucristo puso en primer lugar la gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y Él hizo la voluntad del Padre, entonces ese tiene que ser también nuestro camino. Eso facilita bastante las cosas, porque si no, nos vive la vida preguntándose por qué tiene que hacer. Pero eso no es fe, eso es una reflexión teológica que es muy útil y que no es para nada mala ni desdeñable. Se puede hacer, pero no es esa la actitud de fe. Si nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces no nos tiene que causar mayor preocupación subir a Jerusalén. Si es el mismo Hijo de Dios el que nos está pidiendo que subamos a Jerusalén, si con Él estamos subiendo a Jerusalén, ¿acaso Dios no es omnisciente? ¿No es sapientísimo? ¿Acaso no es así? Pero nos olvidamos de eso y queremos muchas veces no solo reclamar a Dios, sino corregirle, decirle a Él que es lo mejor y que aquel sufrimiento y que aquella dificultad no es lo mejor. Hubiera sido mejor tal o cual cosa. Que tal o cual cosa nosotros pasáramos, eso sería mejor. ¿Qué prueba para los apóstoles después de la muerte de nuestro Señor? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¡Qué prueba tremenda! Y como nosotros ya tenemos hoy el final de la película, o sea, es hacer la vida de Jesucristo es puro spoiler, ¿no? Ya sabemos lo que va a suceder. Por falta de meditación, que es el único modo de que la cosa esté presente, así casi sensiblemente delante de nosotros, como no meditamos en la palabra de Dios, nosotros decimos, bueno, sí, Jesucristo decía que iba a sufrir un poco, pero claro, después iba a resucitar y vivir por los siglos de los siglos, amén. Pero imagínense lo que era en ese momento, en el momento del desarrollo de los hechos. En el momento del desarrollo de los hechos. Un buen ejercicio de esto es ponernos en el pellejo de San Pedro. Deja de decir macanas. Con el perdón de Dios digo esto, pero es básicamente lo que estaba diciendo San Pedro. Deja de decir macanas, que te vas a morir. ¿Pero por qué le dice eso San Pedro? Porque tuviera visión beatífica, porque tuviera visión más allá de los hechos actuales. No, lo decía por puro deseo humano, porque deseaba que no muriera. Y nosotros desearíamos también que Cristo no tuviera que padecer. Pero no se trata de desear o no, eso es una cosa que Dios elige. No se te pide que desees para Cristo la cruz.
Se te pide que ames a Dios sobre todas las cosas. Y Cristo te muestra hasta qué punto tiene que ser el amor a Dios sobre todas las cosas. No se te está pidiendo que le desees a Jesucristo la cruz. Está pidiendo que te saques de enfrente, que te quites de enfrente de Jesucristo, que no te pongas en su frente, porque lo va a hacer aunque no te guste, y que te pongas detrás de Él y tomes tu cruz y le sigas. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Porque nosotros no entendemos y delante del dolor realmente nos rebelamos. Nos rebelamos. Y hace esto el Señor para recordarnos que cada vez que nosotros queremos huir de las dificultades, pensemos que esos pensamientos nos vienen de Satanás. Que cada vez que queremos huir de las dificultades y no enfrentarlas por amor de Dios, cada vez que queremos huir del dolor para no cumplir los mandamientos, que nosotros entendamos que eso está viniendo del demonio. Podríamos parafrasear aquí el Evangelio y decir de otro modo, Jesucristo podía haberle dicho a Pedro también, pero quiso decirlo así para que nos quede a nosotros claramente lo que sucedía. Podía decirle: Pedro, esto que me estás diciendo es tentación del demonio. Esto que me estás diciendo son ideas diabólicas. Me estás sirviendo de tropiezo. ¿Me querés parar en la misión que el Padre me dio a mí? Pedro. ¿Me querés quitar de la misión que el Padre me dio? Ya sé que va a ser difícil, ni te imaginas. Todavía ni imaginas. Y ya me querés quitar de ese camino. No me quites de allí. No me quites de allí. Y el Padre así lo quiso. El Padre que es bueno, así lo quiso. Suelo yo decir que si yo hubiera sabido todas las cosas que hubiera tenido que sufrir por ser sacerdote, no hubiera sido sacerdote. Suelo decir eso. No es tanto así, pero también es un poco así. Gracias a Dios no he visto, no tuve Dios no muestra normalmente todo lo que uno tiene que sufrir por él. Pobre Pablo. A Pablo parece que era, creo que es a Pablo, le mostró todo lo que había de sufrir por Jesucristo. Gracias. Yo no quiero saber lo que tengo que sufrir por Jesucristo. Pero no porque yo no quiero sufrir, porque no voy a estar sufriendo ya desde ahora pensando en todo lo que tendría que sufrir. Mejor es que no. Mejor es que no lo sepa, porque soy muy, muy débil y probablemente me causaría gran pena. Entonces es mejor que yo no supiera qué es lo que tendría que sufrir por Jesucristo. Lo cual no significa que por no querer pensar yo no sé que voy a tener que sufrir algo. Seguro que sí, por lo menos por mis pecados tengo que sufrir algo. Pero si quiero servir a Jesucristo de verdad, espero que tenga yo que sufrir algo por Él. Espero. No quiero saber qué es, pero espero que así sea. Y si no espero que así sea, si no deseo por lo menos que así sea, no estoy entendiendo yo el misterio que significa la presencia de Cristo entre nosotros, porque Cristo tendrá que ser combatido, porque el mundo está bajo el dominio del mal. Y la luz vino a las tinieblas, dice San Juan en su prólogo, y las tinieblas no la recibieron. Nosotros a veces nos rebelamos contra Jesucristo, y si nosotros que tratamos de amarle nos rebelamos, imagínense ustedes el mundo que no lo ama, que blasfema contra Él, que lo detesta. ¿Cómo no vamos a sufrir? Pero huir de eso no es de Dios. No es sentir las cosas como Dios, es sentir las cosas como los hombres, que marcados por el pecado son cobardes. El que quiera seguirme, renúnciese a sí mismo. Renúnciese a sí mismo. No solamente a sus bienes, a sus proyectos, a sí mismo. Renúnciese a sí mismo. Quiero que repitamos eso una y otra vez. Renúnciese a sí mismo.
Renuncio a mí mismo. Renuncio a mí mismo. Renuncio. ¿A qué cosa suelo renunciar? Si somos medio malos en la vida espiritual, probablemente no renunciamos a nada, pero quiero que imagines la renuncia a algo que te gusta. Renuncio a esto. Renunciar significa que ya no contás con eso. Ya no es tuyo, ya no está contigo. Renuncio, qué sé yo, no se piensa, ¿no? A ver, renuncio a este libro que tanto me gusta. Toma, nunca más lo voy a ver, ahora es tuyo. Si yo quiero ver este libro de nuevo, tengo que pedirte prestado. Renuncio aquí, tengo $1.000.000. Renuncio a $1.000.000. Híjole, con $1.000.000 puedo construir la iglesia, puedo hacer un montón de cosas buenas. Toma, $1.000.000, aquí está, renuncio. Renuncio a mí mismo. Renuncio a mí mismo. ¿Qué significa renunciar a mí mismo? ¿Qué implica? Vas a pensar un poco en eso. Lleve su cruz y siga atrás de mí. Que llevo mi cruz. Que subo a Jerusalén. Estamos subiendo a Jerusalén ahora. Estoy yendo hacia mi cruz. Su calvario comienza con esta subida a Jerusalén. Porque el que quisiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su alma por mi causa, ese la encontrará, la guardará o la salvará. De nada sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y nada podrá hacer para poder rescatar su alma una vez que pierda. Nada, no podrá hacer nada. Cuando yo venga en mi gloria, entonces daré a cada uno según sus obras. Y los que perdieron su vida por mí, a esos brillarán en el cielo como estrellas en el firmamento, dice la Escritura. Oh, Dios mío. Qué cosa, qué baratijas son nuestras riquezas. Qué baratijas son nuestras riquezas. Cómo nos empobrece las cosas que poseemos. Más ricos somos cuanto menos tenemos. Cuanto menos tengamos, más ricos seremos. Cuanto menos nos poseamos a nosotros mismos, más poseeremos. Pero no lo entendemos completamente. Por eso hay apóstoles que desisten, exapóstoles. Por eso hay expredicadores, ex-servidores, porque no se renunciaron a sí mismos. La perseverancia solamente viene cuando nosotros hemos renunciado a nosotros mismos. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Claro, porque si pone la mano en el arado y después mira atrás para poder salirse del arado, no es siervo del Señor. No renunció a sí mismo. Todavía tenía algo atrás. Pero si ya no le queda nada, sino el servicio de su Señor, cuyo arado estoy manejando, ya no tengo a dónde volver, no tengo casa, no tengo nada. He renunciado a padre, madre, hijo, esposa, campos, todo. Renuncio a mí mismo. Esa es la expresión. Que no tema al cristiano renunciar a sí mismo. Y aquí yo no estoy hablando simplemente no estoy hablando en clave vocacional. ¿Sí? Porque mártires hubo de todo. Célibes, vírgenes, ermitaños, monjes, casados, maridos y esposas, niños. Y todos han renunciado a sí mismos. Y también hubo gente cobarde que no renunció a sí mismo. Vírgenes, célibes, sacerdotes, obispos. No todos renunciaron a sí mismos. Porque no es tener el sello cristiano nada más que hace que nosotros ya renunciamos a nosotros mismos, sino que con eso comenzamos. Y al mirar una y otra vez a Jesucristo crucificado, solamente ahí podemos nosotros comprender hasta qué punto ese crucifijo no es un amuleto. Ese crucifijo lo tendrás que reproducir. Si no lo reproducís, entonces nunca vas a entender. Nunca. Siempre vas a sentir como los hombres y no como Dios.
Me digo a mí mismo. Siempre, hasta que yo no reproduzca la imagen de Cristo crucificado, siempre voy a sentir como los hombres y no como Dios. ¿Y cuánta falta me hace? Principalmente a mí, que soy sacerdote, sentir como Dios. Porque si no, ¿cómo voy a tomar las decisiones que tengo que tomar como pastor? ¿Cómo voy a tener que tomar las decisiones que tengo que tomar yo como seguidor de Jesucristo? ¿Como sacerdote? ¿Como maestro de la fe? La cruz no es un amuleto, es un modelo. Renuncio a mí mismo. Renuncio a mí mismo. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me cuesta, Señor, decir renuncio a mí mismo. Cuesta mucho. Cuesta mucho porque tengo todavía muchos apegos. Demasiados tesoros tengo en mi corazón. Estoy gordo. No puedo entrar por la puerta angosta. Porque no he renunciado a mí mismo todavía. Pero necesito tu ayuda para poder hacerlo. Si tú me ayudas, Señor, si tú me llamas, me convertiré, como dice en el libro de tu profeta Isaías. Si tú me llamas, me convertiré. Y si tú me ayudas a renunciarme a mí mismo, entonces podré entrar por la puerta angosta. Podré ir por el camino estrecho. Podré tomar la cruz. Esa cruz que cuanto más débiles somos, más somos capaces de llevarla. ¿Quién como tú, Señor, debilitado, solo, golpeado, humillado, azotado por nuestras faltas, cargaste con la cruz? Cargaste con una cruz pesadísima, porque eras fuerte en la debilidad. Te hiciste nada para hacerte todo por nosotros. Y yo, sin embargo, con todo mi orgullo y con toda esta soberbia que me engorda, no puedo pasar por la puerta estrecha. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a renunciar cada día más a mí mismo. Y que entonces así, renunciando a mí mismo, pueda sentir como tú, Señor, no como yo. Muy bien. Una última cosa que quiero decirles es que, y que no dije en general, pero no así con estas palabras, hay una enorme diferencia entre la prudencia de la carne y la prudencia del espíritu. La prudencia del espíritu es la prudencia virtuosa, pero hay otra prudencia que es falsa y que es prudencia de la carne, es sentir las cosas como la carne. Sentir las cosas como Dios, o sea, la prudencia del espíritu es distinta. Y la prudencia, y esto es lo que el Señor dice aquí, la prudencia de la carne apenas busca guardar la carne, guardar la vida del cuerpo, evitarnos sufrimientos. Eso es prudencia de la carne y viene por inspiración del demonio. En cambio, la prudencia del espíritu es aquella que busca la gloria de Dios. Prudencia del espíritu. Esa es la gracia que debemos de pedir. Y quiero que ahora, entonces, para terminar en la contemplación, quiero que solamente repitas y mires. Te mires a vos y mires a Cristo en la cruz y repitas una y otra vez, no como mantra, sino como rumiando esas palabras. Renuncio a mí mismo. Puede que te cueste, pero si te cuesta, decirlo simplemente como palabras vacías así. Renuncio a mí mismo, simplemente como términos, como palabras. Y después te vas masticando de a poco. Y después pedirle la gracia a Dios para que puedas renunciarte a ti mismo. Y así tomar tu cruz y lograr seguirle. No olvides, el que sube a Jerusalén hasta el Calvario es el único que puede resucitar con Jesucristo. Te doy la bendición. Gracias por estar aquí. El Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.